Hola a todos, espero que estén muy bien. Este video va a ser muy rápido. Simplemente vamos a ver cómo funciona o cómo se puede descargar Visual Studio Code. Vamos a crear un pequeño archivo para que vean cómo pueden empezar a redactar sus lenguajes dentro de este programa. Es muy importante, ya que ese programa es el que vamos a utilizar en los próximos videos que vamos a subir sobre diferentes lenguajes de programación. Hay otros que también pueden usar, como Notepad, por ejemplo, o Sublime Text, pero en este caso pues solamente voy a explicarles cómo se instala ese, ya que directamente va a ser el que vamos a utilizar en los próximos videos. Entonces es muy sencillo, simplemente van a ir al enlace que está en la descripción de este video o el que voy a dejar en el comentario fijado, o pueden escribir también Visual Studio Code directamente en su navegador. En este caso vamos a escribirlo, va a aparecer esta opción de primeras. En la parte de abajo vamos a ver la opción de descargar o descargas. Vamos a ir allí y vamos a ver las opciones para los diferentes navegadores que existen. En mi caso sería Windows y sería de 64 bits. Si ustedes de pronto no tienen claro de cuántos bits es un sistema operativo, es muy sencillo. Simplemente van a ir al encarpetado, van a ir en este equipo, van a presionar el clic derecho, vamos a ir a propiedades y vamos a poder ver en esta opción de sistema operativo de cuántos bits corresponde su computador. Como ven, en esta parte lo pueden especificar. Por defecto viene de 64, así que simplemente podemos presionarlo, y para los que sean de 32 pues seleccionan 32 y de igual forma presionan en descargar. Una vez descargue, vamos a buscar el instalador. En este caso yo lo guardé en el escritorio. Vamos a ejecutarlo como administrador y vamos a tener unas opciones que son la verdad muy básicas, casi de dar siguiente y siguiente. Vamos a aceptar. Esto me aparece a mí porque ya digamos que lo había instalado anteriormente. A ustedes les debe aparecer directamente la licencia. Vamos a aceptarla y a presionar en siguiente. En esta parte vamos a poder elegir la carpeta donde lo queremos guardar, la ruta. Yo la voy a dejar tal como está. Acá podríamos cambiar el nombre de cómo se guarda el programa, lo voy a dejar así también. Y en esa parte podemos tener la opción de crear un acceso directo. Esta sí la voy a utilizar para guardarlo en el escritorio. Vamos a presionar siguiente y en instalar. La verdad la instalación no se demora mucho, es muy rápida. Inclusive creo que cualquier sistema operativo que sea abajo les va a instalar en un momento. Y luego vamos a probar la interfaz. Vamos a ver la interfaz inicial que tiene. Vamos a presionar en finalizar y en ejecutar por defecto. Esa sería la pantalla de inicio por defecto del programa. A mí me aparece el tema oscuro porque es algo que ya había configurado antes, pero a ustedes les va a aparecer la opción de poder elegir si lo quieren en un tono claro, si lo quieren oscuro, o si lo quieren oscuro con el color de las líneas de código con un poco más de contraste. Desde esta parte podríamos ya crear un nuevo archivo o una nueva carpeta, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte izquierda arriba donde dice File y vamos a presionar en crear un nuevo documento de texto. En esta parte ya podríamos redactar, pero antes de eso tendríamos la opción para elegir el lenguaje que queremos utilizar. Como ven, en esta parte de arriba nos aparece seleccionar un lenguaje. Vamos a presionar allí y vamos a tener una lista de todos los lenguajes que podemos usar en este programa. En este caso vamos a desplazarnos un poco hacia abajo. Para un ejemplo, digamos que podemos usar HTML. Y algo muy particular de ese lenguaje en ese programa es que tenemos algunas rutas ya incorporadas o algunos atajos para poder escribir o redactar más rápido los textos. En este caso vamos a presionar ese símbolo, vamos a dar tabular y ya tendremos el cuerpo inicial de un documento de HTML, por ejemplo. Ahora, algo muy importante que les quería mostrar es el encarpetado o cómo podemos trabajar nuestro proyecto desde este programa. En la parte izquierda arriba, como ven, hay un icono con un símbolo que ya nos está llamando la atención, que dice 1, y vamos a tener algo como esto que nos dice que si queremos abrir una carpeta. Así que vamos a crear una carpeta para usarla como ejemplo. Vamos a crearla en el escritorio, vamos a crearla por acá, una carpeta que diga, no sé, por ejemplo, inicio, proyecto prueba, y vamos a abrir esta carpeta. Vamos a darle en abrir carpeta, vamos a escritorio y vamos a seleccionarla. Nos aparece un mensaje de que si queremos guardar los cambios hechos en este documento que creamos, vamos a darle en guardar y vamos a guardarlos en esa carpeta que creamos y vamos a llamarlo index.html y
guardar. Ahora en este caso tendríamos nuestra carpeta abierta que se llama proyecto P y nuestro documento creado inicialmente que se llama index.html. También podríamos crear digamos documentos directamente desde ese programa, simplemente presionando o usando las opciones que tenemos arriba, ya sea que queramos crear una nueva carpeta dentro de esta carpeta proyecto o que queramos crear un nuevo archivo. Digamos, yo quiero crear el archivo de estilos .css, ¿cierto? Vamos a guardarlo y vamos a cambiar el nombre. Y este archivo ya estaría directamente creado en nuestra carpeta. Si vamos al inicio y abrimos nuestra carpeta, vamos a poder ver que está el archivo inicial que guardamos y el archivo nuevo que creamos desde nuestro programa de Visual Studio Code. Básicamente así se utilizaría. También podemos crear proyectos complejos usando este sistema de encarpetado, pero eso lo veremos más adelante en otros videos. En este video simplemente era para mostrarles la instalación y cómo pueden empezar a redactar y a guardar sus documentos con este programa. Si tienen dudas o preguntas, como siempre las pueden dar abajo en los comentarios y nos vemos en los próximos videos que vamos a estar haciendo.